Muy bien. Entonces, hoy corresponde entonces continuar con el estudio del Evangelio según Marcos y nos habíamos quedado al final del capítulo 9, ¿cierto? Con el tema del divorcio y todo aquello. Pues sí, perdón, al final habíamos comenzado el capítulo 10, perdón, primario, ¿cierto? Y ahora corresponde continuar con el capítulo 10 y veamos hasta un poquito más, a ver si podemos avanzar, hasta el versículo 31, dado que este capítulo es un poco largo, un poco extenso. Ahora bien, dice así. ¿Sí? Dice así. O de pronto alguien nos puede ayudar leyendo por ahí. Claro, es el Marcos versículo 10. 13, ¿no? Sí, del 13 al 16 primero. Leo. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos de los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Perfecto, muy bien. Entonces, una vez más nos encontramos con un pasaje que no es nuevo para nosotros. ¿Cuántas veces no lo hemos leído, no es cierto? Ahora, lo que normalmente se suele comprender de acá es lo que se entiende, digamos, a, a partir de la, como se suele decir, de la simple lectura. ¿Qué quiere decir? O sea, la premisa no es muy complicada, ¿no es cierto? La premisa no es muy complicada, sino que el Señor Jesús está reunido en algún lugar, le comienzan a traer niños, los discípulos se molestan ante la presencia de los niños, por la razón que sea, y el Señor Jesús les dice esta famosa frase de dejad a los niños que vengan a mí, no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, se suele decir mucho, digamos, ¿no? Y digamos, lo que se puede aprender de acá son varias cosas y me enteré de un poco, de unas tantas más. De acuerdo. Esto, una vez más, vale contextualizar. Para hoy nosotros, digamos, en la forma en cómo nosotros nos reunimos y demás, es bastante común que los niños, los guaguas, por así decirlo, participen de alguna manera en las actividades que tenemos como congregación, llámese estudios, reuniones, cultos, lo que sea, alabanzas, la actividad que sea, es bastante común incluir, digamos, en algún momento a los niños. Sin embargo, sin embargo, en la época no necesariamente era así. Ahora, vale la pena decirlo. Lo que estamos viendo acá con Marcos y en este pasaje no está pasando en un ambiente de iglesia, como nosotros diríamos. No está pasando en un ambiente de congregación, si se quiere. Lo que estamos viendo es que está Jesús reunido en una casa, en un lugar, digamos, no dice que es una casa, está simplemente el Señor Jesús reunido con sus discípulos seguramente, con alguna gente más. Entonces no es el ambiente de una iglesia en la que se estén tratando temas de si deben participar o no los niños. Eh, ok, sí. Entonces, ¿esto por qué les digo? Porque resulta que estuve investigando y en algunos textos, bueno, digamos, de la historia de la iglesia, como se le suele decir, la, la forma de interpretar este texto, o digamos, de este texto, este pasaje de aquí, se utilizó por mucho tiempo para justificar el famoso o conocido bautizo de niños. ¿Ya? Entonces me interesa, por ejemplo, les doy como un dato curioso. Algunos utilizaban desde el primer siglo y en adelante utilizaron algunos que este pasaje precisamente como para hacer énfasis de que el bautizo de niños era viable. La argumentación para ello es que decían que posiblemente este pasaje en Marcos y en Lucas, que aparecen en otros lados también, este, por la composición en la que está, en la que aparece en el relato de Marcos, pues da a entender que no necesariamente dicen ello, que estaría tratándose de un tema de la mera historia, sino que a través de la historia se intentaría responder a alguna pugna o alguna cosa o dar claridad a alguna cosa que estaría pasando en la iglesia del primer siglo. Es como decir, algunos lo que explican es que a través de este pasaje se estaría respondiendo a la pregunta de si es que corresponde o no el bautismo de niños
a través de este pasaje de Marcos, ya que esa pugna seguramente hubo, dicen ellos, una vez más, habría en la iglesia del primer siglo, ¿sí? Eso es básicamente lo que dice. Ahora, de ahí a que eso sea cierto es bastante complicado porque todo eso se basa en conjeturas y demás, ¿de acuerdo? Lo cierto y lo que en realidad pasa es que no, porque primero que aquí hay que ver qué palabras aparecen precisamente aquí. Y la palabra que aquí aparece en griego como niño es una que no me acuerdo muy bien cuál es, la verdad, soy un poco malo para las palabras en griego por el momento, pero es una palabra que aparece precisamente refiriendo a niños muy pequeños. O sea, parece que en realidad está haciendo, exacto, está haciendo referencia a bebés, ¿de acuerdo? Tanto más por lo siguiente, porque dice que Jesús los toma, ¿paidión? ¿Paidión? Sí, paidión. Ok, entonces, bueno, pero que así igual referencia más bien, miento, que más bien del contexto, por cuanto los papás son los que les traen y por cuanto Jesús les toma en sus brazos, se infiere que son niños pequeños. Eso es a lo que me refiero. Se infiere que son niños pequeños, que son bebés, son niños pequeños, pues. ¿Sí? Y también porque dice que les presentaban niños, ¿sí? Dice que se le presentaban. Ahora, la pregunta que sale es que nosotros pensamos que los discípulos se enojan con los niños, o que los discípulos tienen algún conflicto con los niños, pero no. En realidad, si nos damos cuenta, el Señor Jesús contra, digamos, los discípulos contra los que se enojarían, no es con los niños, sino es con los que presentan a los niños. ¿Ya? Entonces, fíjense, por eso les dice, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, a los que los traían. De hecho, aquí hay un dato de crítica textual aquí que aparentemente hay una confusión, digamos, en cómo se debe decir ahí, pero que haciendo las conjeturas del caso, se entiende que es que la pugna, digamos, queda como dice aquí en nuestras versiones. Entonces, los discípulos no es que reprendían en Marcos o en Mateo, si no estoy mal, si dice a los niños. Pero aquí en Marcos, digamos, les reprenden, si se quiere, por decir así, los discípulos a los papás. ¿Ya? Ahora, segundo, entonces fíjense ustedes, dejen a los niños, le dice el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús se indigna, dice, se molesta, ¿cierto? Dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales desde el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahora, esto es lo interesante, porque aquí está hablando de algunas cosas. Si lo tomamos como contexto inmediato, el tema del divorcio y todo lo demás, fíjense ustedes que sigue hablando de alguna manera de temas familiares. Y además también es una cosa que el Señor Jesús está hablando aquí en su calidad de maestro, porque está tomando un ejemplo cotidiano para hablar de una cosa mucho más profunda. Aquí sí podemos hacer la alegoría, digamos, bueno, antes de hacer la alegoría. Lo que debemos aquí emprender, digamos, de entender es que algo muy obvio, dentro de cualquier comunidad, es muy evidente y es por demás sabido que eventualmente habrá guaguas, eventualmente habrá niños. Y la respuesta aquí, digamos, lo que pretende hacer este pasaje, según Marcos, es presentar cómo debe ser nuestra actitud hacia los guaguas. ¿Por qué? Porque esto, si ustedes recuerdan, el tema con los niños presenta un debate por demás interesante, ¿ya? Que presenta un debate por demás interesante. Y es el tema de si los guaguas son salvos o no, o a partir de cuándo se salvan o no. ¿Sí me explico? Y hay un debate demasiado interesante al respecto, que tiene que ver incluso en el fondo con esto de libre albedrío o determinación. ¿De acuerdo? La pugna interminable para muchas facciones del cristianismo y demás, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí el Señor Jesús no se hace lío al respecto, no se hace lío al respecto, y lo que hace más bien es, fíjense ustedes, es bendecir a los niños. Y esto de bendecir a los niños, si ustedes recuerdan, seguramente nos trae a colación algún evento en donde pase algo parecido. Así que, donde bendicieron al niño Jesús y algo más. ¿Dónde más hay un momento donde se bendiga a niños o así aparentemente? ¿Cuál? Jacob bendiciendo a los hijos de José. Jacob acogiendo y bendiciendo a los hijos de José. Entonces, fíjense ustedes que posiblemente, hay algunos que atinan a esto, es que posiblemente este pasaje en realidad sea una reminiscencia, digamos, ¿qué se dice? Una referencia más bien a la historia de Jacob, pero no tanto por la historia de Jacob,
sino por lo que representa, o sea, la facultad que se tiene de bendecir a los niños, a los infantes, si se quiere, incluso antes de que tengan sentido de razón, si se quiere. ¿De acuerdo? Porque ya les digo, aquí no se estaría hablando por el contexto tanto de niños como, digamos, 7, 8 años en donde están molestando, porque algunas veces había escuchado, ¿no?, que seguramente ya saben cómo son los niños, que son inquietos, estarían molestando, entonces los discípulos les dirían que no molesten al Señor, que esté en su enseñanza, ¿no es cierto? Y por eso les mandan les reprenden. Y lo que aquí vemos más bien de cómo lo plantea Marcos es que no, es que más bien los papás están trayendo a los guaguas y los discípulos se tienen conflicto con los papás, de que no le traigan los guaguas al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús les dice esto. Entonces, esto, como les digo, nos pone en el centro una cuestión y es lo siguiente: ¿qué hacer con los guaguas? ¿Qué hacer con los guaguas? Cómo comprender la naturaleza de los guaguas? Porque debemos saber y debemos recordar, ¿no es cierto?, todos nosotros, que el Señor Jesús eventualmente debe ocurrir en cada uno de manera personal, a diferente edad o de diferente etapa. Dicho de otra manera, el hecho de que alguien nazca dentro de una cuna cristiana, como se suele decir, no es garantía o no es por más, o eso no es suficiente para saber que la persona ya por sí es salva, sino que el Señor tiene que ocurrir en cada persona, en su momento y demás. Si eso es así, ¿no es cierto?, ¿cómo se entiende un guagua recién nacido en un hogar cristiano? ¿Y qué se hace? ¿Me explico? Es un problema en realidad que para nosotros está resuelto, pero si nos ponemos a pensarlo, ¿qué se hace? Le dejamos que crezca como pueda, ¿no es cierto? Como pueda, y ya si es que ha de ser salvo, el Señor la ha de tomar cuando la ha de tomar. No. ¿O qué se hace? O por el otro lado, fíjense que es un debate interesante. Aún en contra de la voluntad del guagua, le decimos, tú tienes que ir al... ¿Qué hacemos? Enseñarle, cumplir lo que dice la palabra, ¿no? Hay que enseñar, instruir, conforme dice en Deuteronomio, que enseña a los niños en todo momento. Entonces, Exacto. como Muy bien. padres tenemos que hacer eso. Nunca podríamos dejar que nuestros hijos crezcan por generación espontánea, así como sea, sino que hay que instruirlos desde el mandato divino. Efectivamente. Ahora bien, fíjense ustedes, eso riñe mucho con una cosa, ¿ya? Está bien, digamos. Pero si lo pensamos, y solo para que lo consideremos, si nosotros decimos de enseñarle, ¿cómo le puedo yo enseñar a un bebé? Con el ejemplo. No, pero a un bebé, a un infante, a un guagua que no, o sea, que no está sino para suplir sus necesidades básicas. A un lactante. A un lactante. ¿Le puedo realmente enseñar a un bebé? La gente sabe que desde esa edad van aprendiendo y todo lo demás, pero podemos enseñarle, o sea, decirle, darle una clase al guagua. No. Entonces, leerles, Hablarle de exactamente, ahí vamos. ponerle límites. Ahí vamos, exactamente. A eso vamos. Entonces, fíjense ustedes que este ejemplo del neonato, del bebé, del lactante, da para saber actuar, para saber cómo actuar ante estos escenarios. Porque, si es cierto, tal vez como papás primeristas y demás, uno tiene una idea, pero otra es la realidad, ¿ya? Yo la otra vez me di cuenta con la sobrinita que tenemos con Jessie, la Juli, en algún momento hizo un berrinche, ¿ya? En algún momento hizo un berrinche, y claro, yo esperaba que la niña reaccione. O sea, ya era grande, ¿tiene cuántos? ¿3, 4 años? 3 años. Entonces ya está hablando y todo lo demás, hizo un berrinche. Entonces le dije, entonces intenté razonar con ella y lo que me di cuenta es que en cierta edad los guaguas todavía no están en capacidad de, sí es cierto, esto que hice está mal, no debo ser así. Todavía no están en control de muchas cosas que nosotros podemos ya controlar y que todavía hasta de grandes nos cuesta. Pero los guaguas todavía no. Están experimentando todo. Exacto. Entonces, y tanto más un más chiquito, ¿cómo le hago? Y en ese contexto, ¿qué se hace uno como cristiano, como creyente? ¿Qué se hace? Ahí uno va, donde va nuestra instrucción es a lo mínimo, porque no puedo sentarle a decirle, mira, en el principio, no, es que el reshid, no puedo hacer eso con un guau, con un infante, con un lactante, no puedo, pero ¿qué sí puedo hacer y debo hacer? Porque si me espero hasta que esté en capacidad de razonar, ya habrá pasado mucho tiempo.
Pero ¿qué sí puedo hacer con el lactante? Con el bebé, con el que está en brazos. Hablarle de Dios. Leerle la palabra porque como dice que hace su efecto y no regresa vacía. Ujú. Eso, porque adentro, si el Señor le enseñará adentro, Ujú. ya dará sus frutos. Exactamente. En pocas palabras es programarle al guagua. Entonces fíjense que sí y no. Que sí y no. Porque acuérdense, y eso les digo, es una cuestión muy delicada, digamos. Por lo siguiente, los niños vienen a hacer una réplica de todo lo que van escuchando en el entorno, del ambiente de los papás, de los gustos, de todo. Y eso de alguna manera, en lo que se suele estudiar, se suele decir que eso es precisamente como programación. O sea, uno se le está condicionando a la cosa. Y eso es algo bueno, porque si es que el guagua nace sin eso, se puede condicionar a lo malo. Y puede crecer sin límites, sin condición de nada. Es decir, los papás tenemos, o tendremos, digamos, el poder, la autoridad de parte de Dios para influir de alguna manera en lo más posible en la vida de ese guagua. ¿Cómo se comienza? No se comienza, fíjense ustedes, con un tema de decirle, ven, te voy a enseñar qué es Dios, qué ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho. Posiblemente les podamos leer la Biblia, relatos, hablarle, comenzarle, que vaya quedando en su inconsciente. Pero, digamos así, técnicamente no me va a entender. No me va a entender, no va a reaccionar realmente a ello. Entonces que le voy a decir, mira, hijito, aquí dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Por favor, no vuelvas a vomitarte o a despertarnos en la madrugada. O sea, no me va a hacer caso. Podré leerle, pero hay muchas cosas que el niño todavía no controla. Está aprendiendo, tendrá que pasar un tiempo hasta eso. Ante esa realidad, ¿qué se hace? Sino lo mínimo, lo fundamental, si se quiere, lo básico. ¿Y qué es lo básico aquí? ¿Qué nos enseña el Señor? Que los tomemos en brazos Exacto. y pongamos las Que manos les, sobre ellos y los amparemos. exactamente, proveerles de suficiente amparo hasta que el guagua pueda caminar y ahí sí podamos entablar una relación un poco más racional y adulta, si se quiere, y que vaya entendiendo. Un mínimo. Entonces, fíjense, por eso es que los discípulos tal vez lo que estarían pensando es, malgastan el tiempo, no porque molestan, sino porque es que no van a entender. Y el Señor Jesús les dice, no, hijos, al todo lo contrario. Más bien, desde esa época es cuando se comienza a actuar. No con cosas profundas. A los niños no les voy a enseñar que en el reshid, que el... No, a los guaguas basta y es suficiente y es lo que se debe hacer con bendecirles. Es decir, como decía Carmita, con proveerles un refugio, con proveerles un entorno en el que el Señor sea el que gobierna. Y más que nada, bendecir a los guaguas. Porque acuérdense que es un mandato de bendecir los padres a los hijos. Y aquí en este caso está bendiciendo el mayor al menor. El Señor Jesús a los guaguas, a los infantes. Entonces fíjense que ahí dice, de estos guaguas desde el reino de los cielos, porque si no se olvidan ustedes, hay el salmo que dice, ¿no es cierto?, de la boca de los lactantes, todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Ah? Salmo 8. Salmo 8. ¿Qué dice? De la boca de los que maman y todo lo demás, fundaste o estableciste, dice la fortaleza, la alabanza. ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes, tiene mucho que ver eso. ¿Ya? Tiene mucho que ver eso. Eso por un lado. Ahora, esto tiene como toda enseñanza del Señor Jesús, dos campos de aplicación. Uno, el literal, o sea, que es cuestión de aplicar en la vida. O sea, si tenemos un guagua chiquito, antes de comenzar a comprarle el montón de libros o de historietas o de juguetes o lo que sea, o ponerle videos bíblicos o alguna cosa, debes tener el guagua un entorno en donde el Señor Jesús le haya bendecido, es decir, le haya adoptado como hijo. Al menos haya preparado el camino para eso. Y eso literalmente. Y segundo, ya en el ámbito práctico para nosotros, porque si no esto se quedaría solamente para el ámbito de los padres como un guagua chiquito, ¿no es cierto? Si lo extrapolamos, en cambio, al ámbito ya de una iglesia, al ámbito congregacional, ¿cómo sería? ¿A quién representarían los niños, estos niños chiquitos, lactantes? A los nuevitos. A los A nuevitos. los hermanos nuevos. Exactamente, a los hermanos recién convertidos, a los nuevos, ¿cierto? ¿Y qué corresponde con los nuevos? Venga, hermano, le enseño el reshit. No, la leche. Exactamente.
¿Y qué es lo que más se necesita con los nuevos? Proveerles de un refugio, que se sepan adoptados por el Señor y que comiencen a tener fundamentos firmes, ¿no? Buenos fundamentos sobre los cuales ya vayan construyendo. Lo que, Dios bendito, habrá pasado con algunos de nosotros, ¿cierto? Que tuvimos un buen fundamento, un tiempo considerable en el que tal vez repetíamos una sola cosa, pero esa sola cosa se quedó, se cementó y fue necesario que quede. Y que nos sepamos cristianos, creyentes, hijos del Señor y todo lo demás. Eso es lo que se necesita. Entonces, fíjense que precisamente por eso la conclusión que hace el Señor, ¿no? De que de los tales desde el reino de Dios, es por eso. Tanto por los chiquititos como por los nuevos, digamos, por lo que significa. Tanto más si complementamos con estas partes que dicen, y aquel que no se hace como uno de estos niños, en el sitio de la malicia y todo lo demás. ¿Ya? Pero eso básicamente, ¿sí? Entonces, fíjense que dicen, ¿no? Y en el 15 dice, de cierto, amén les digo, cierto que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lo mismo. Entonces, fíjense ustedes, lo que hace es poner el énfasis, entonces, o lo que nos hace ver, hace una comparación de que entrar al reino de los cielos implica un nacimiento. ¿Sí? Implica un nacimiento, independientemente de la edad. Y que cuando uno nace, viene en blanco, por así decirlo, viene dispuesto a aprender todo. Como suelen decir algunos, ¿no? El niño es una esponjita que absorbe todo. Entonces, ese es del símil que se hace, es la comparación que se hace del nuevo como los niños. O sea, fíjense ustedes que aquí hay una extrapolación muy grande del ejemplo, o sea, de los niños, o sea, lo que ustedes hacen, aquí hay digamos, un razonamiento, si ustedes quieren, de este famoso que suelen buscar mucho, el Calva Homer, el ligero y pesado, o el cuanto más, o sea, así es decir, si al chiquito, al niño que no discierne, digamos, no se le prohíbe, cuanto más al nuevo, que ya siendo grande comienza recién a comprender y todo lo demás. Eso es lo que está aquí implícito. Es ese tipo de razonamiento que al Señor Jesús le encanta. Tomar algo más importante a partir de algo que puede ser cotidiano hasta tal vez no muy significativo. ¿Sí? Eso es lo que hace el Señor Jesús. Entonces, fíjense ustedes. Nosotros, entonces, debimos haber ya pasado por la época de guaguas. Porque a veces nosotros nos quedamos como este tema. Dice aquí, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y a veces nos parece que debemos ser siempre niños. Y la Biblia nos dice que no necesariamente, que el niño es precisamente una etapa del crecimiento. La etapa de niño es cuando uno recién comienza. Por eso es que después en hebreo se les jala las orejas, que debiendo ya ser maestros siguen teniendo necesidad. Entonces nada más es eso. Entonces fíjense ustedes que esto de la bendición a los niños, como se suele decir, hace referencia a eso, al entorno mínimo, básico, digamos, fundamental que debe tener tanto un chiquito en la casa como una persona nueva. ¿Sí? Eso básicamente. Eso con respecto a los niños. ¿Sí? Como lo decía Carmita, ¿no? En algún momento todos fuimos de esos niños. Todos fuimos. Y ahora ya hemos dejado de ser niños y seremos, no sé, adolescentes, jóvenes, ancianos, qué sé yo. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, fíjense cómo terminan. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecí. Es una figura muy bonita. ¿Sí? Que ya les digo, esto incluso nos recuerda o nos traslada al momento en donde Jacob les bendecía a sus nietos, pues les adoptaba. Perdón, una pregunta. ¿Cómo se enlaza o qué quiere decir lo que mencionaste antes? De que si no sois como niños no entrarás al reino de los cielos. Está diciendo que es solo una etapa para ser niño. Para entrar al reino de los cielos. O sea, cuando uno entra al reino de los cielos, tiene que ser como un niño. Dice quién. Como la esponjita. Exacto, como la esponjita, libre de prejuicios, libre de un montón de cosas, dispuesta a aprender. Pero no siempre se va a quedar como wow. Deberá crecer. Ahora, es diferente porque es lo que pasa con las metáforas. Las metáforas se deben entender, o los símiles, los ejemplos de estos, las parábolas, pues, deben entenderse en el contexto. Porque, por ejemplo, después Pablo dirá en otro tiempo, en otro lado, sed como niños para la malicia. Pero eso no significa, y eso se entiende en ese contexto. No hay que, por ejemplo, extrapolarlo acá. Porque ahí está diciendo que hay que ser
inocentes, cándidos, o sea, no tener, digamos, alguna predisposición hacia la malicia. Pero se entiende en ese contexto. Acá está hablando de otro. Acá está hablando del momento en el que una persona ingresa al reino de los cielos. Cuando uno ingresa, adquiere la condición de infante, de guagua. Eso es todo. Y después, en ese contexto de crecimiento, comienza uno como guagua y va creciendo. Así es así. Ok, eso. Ok, entonces, ¿qué les parece si vamos al tema del joven rico, como se dice? Perdón. Camilo. El versículo 14, ¿puedes explicar un poco más por qué llega a la conclusión que de los tales es el reino de los cielos? ¿Será mansedumbre? Sí, es extraño, digamos, lo que literalmente se puede concluir de ahí es que literalmente son salvos, ¿no? Y por esta frase de es de los, ¿no? Es de los tales, es del reino de Dios. Ahora, lo que está en el fondo no es tanto este tema de, más bien dicho, o sea, el versículo presenta una contraposición. Dice, dejen a los niños venir a mí, es decir, no se los impidan, porque de los tales es del reino de Dios. O sea, lo que está hablando en el fondo es de que no se tiene que poner un impedimento humano a alguien que ya tiene una determinada calidad, básicamente. O sea, los pequeños ya son parte, deben ser considerados como parte del reino, o sea, es parte de eso. O sea, más bien dicho, lo que pone de relieve es que los discípulos no comprendían esto, que los niños todavía no eran parte. Eso es lo que está dejando de relieve. Que los guaguas de estos neonatos todavía no eran. Porque al parecer, y esto concuerda un poco con el tema del joven rico, como le suelen poner, que vamos a ver que no es joven, pero el joven rico, como se le conoce, tiene mucho la mente y por eso se encadena, se concuerda, porque los discípulos tienen mucho en la mente el tema de las obras, que uno es salvo en función de cuánto hace. Y si el niño todavía no hace algo, por lo tanto todavía no es. Entonces lo que el Señor Jesús les dice es no les impidan porque ellos ya son. A ellos les habrá chocado un montón que un guagua sin hacer nada ya sea. Entonces el Señor Jesús les dice no hay impedimento para. ¿Mm? Eso básicamente. ¿Mm? Y los niños no llegan a vivir. Esa es una buena pregunta. La verdad no lo sé. La verdad no lo sé. Hay una franja gris, digamos, que está ahí, ¿no? Y, por ejemplo, en los niños que estando formados prácticamente mueren en el parto, por ejemplo, o alguna cosa por el estilo. Y murieron, o sea, nacieron o nacieron muertos, cosas por el estilo. Hay un debate muy interesante en el Talmud al respecto, y por ejemplo, algún rato les comentaba, en el Talmud no digo que eso esté cierto, pero cómo se entendía hace un tiempo y cómo lo entiende hasta cierto momento el judaísmo más tradicional, es que el guagua, mientras no sea independiente de la mujer, no es guagua. Es muy fuerte para nosotros por todo lo que comprendemos, lo que a veces se suele decir, pero tiene sentido, digamos, de algún sentido. No digo que esté bien eso, ¿ya? Pero el mismo Salmo 8 que dijiste. exactamente, incluso que hay otro salmo que dice, ¿no? Desde tus ojos vieron mi embrión y todo lo demás. Entonces es bastante interesante cómo se hace, pero parece que en su momento había mucho énfasis en dar este tema como de importancia al tema de la independencia. Si el guagua venía a ser guagua, en tanto ya era independiente. Eso se comprendía antes. Y si es que lo vemos desde esa perspectiva, entonces cambia mucho. Porque si es que el desguagua en tanto nace, pues, lo que está en la barriga no es guagua. Si es que lo vemos así. Si es que lo vemos así. Ahora, yo no creo que sea así. O no parece ser así. No parece ser así. Que hay muchas cuestiones que pasan en el feto y demás que permitirían, digamos, ahí están los niños que nacen a los 7 meses, pero más, o sea que incluso sin completar el ciclo normal podrían ya subsistir, cuesta un poco y todo lo demás, pero puede desarrollarse algo diferente, digamos, tanto más que desde los primeros 3 meses o alguna cosa así ya se van formando órganos vitales del corazón, el cerebro, la columna y todo desde las primeras 12 semanas. Entonces, hay mucho debate, digamos. Ahora, yo no lo sé, la verdad no me atrevo a decir nada, pero
Precisamente por eso creo que es importante este pasaje. Porque, digamos, si es que hacemos otro razonamiento, si con el niño chiquito, ¿por qué no a los que están en el vientre, diría yo? Al menos. Que Dios desde entonces, desde el vientre y demás, los proteja, los guarde y todo lo demás. Bueno, adelante. Pero es una muy buena pregunta. Yo no me refería, digamos, no me refiero bien, no lo he investigado mucho, digamos, al respecto de qué pasaría o cuál es el escenario en cuanto a salvación de los no nacidos, de los que mueren en el vientre o de una cosa por el cielo, o de los que en general no tienen conciencia, por ejemplo, de alguien que nace con alguna condición que no desarrolla su conciencia, que nunca desarrolló, alguna cosa así. La verdad no lo sé, la verdad no lo sé. Sin embargo, digamos, hay dos opciones de ahí, digamos. Hay dos opciones de ahí, digamos, que son las siguientes. La una es que, dado que todos nacemos con condición humana pecadora, y que es necesario que cada uno de nosotros conozca en su momento al Señor, pues el destino, digamos, de aquellas personas sería aquel. Ahora, no lo sé, pero suena extraño a nuestra justicia, digamos, a nuestros sentimientos y todo lo demás, parecería algo injusto. Parecería algo injusto, alguna cosa así, como que de tal. Y la otra es que Dios vea en ese momento algún mecanismo de actuar respecto a esas personas. Y es la otra. Yo personalmente no lo sé. Lo que sí sé es que la respuesta del Señor será justa. Pienso que los bebés deben ser tratados como el general de la humanidad, ¿no? Ujú. O sea, toda la humanidad tiene sentencia de muerte solo por el hecho de haber nacido, a menos que esté dentro de esa porción que halló la gracia de Dios y entonces por gracia le tocó. Claro, O sea, como a nosotros, pero no es porque lo merecimos o porque fuimos chiquitos y qué pena, ¿no? claro, No. O sea, exactamente. si Dios había determinado gracia para salvación a este que aún no nació, inclusive, pues Será. es hijo. Claro, Ajá. el asunto es que igual, digamos, no resuelve. Bueno, o sea, volvemos a lo mismo, porque se vuelve el tema de todos, No a todos. Igual que de algunos, toda la humanidad, una porción él toma. Y será. si este está, pues te dice a los que él le plació, Claro, ¿no? eso sí. Ahora también hay que ver desde cuándo se considera como tal persona. O sea, es lo mismo, desde cuándo el Señor le considera ya sujeto de salvación, pues. Desde que nace, desde que él hace el ser, pues. Es que ese es el Dice asunto. que se hace el embrión. Desde, yo no lo sé. Porque dice embrión, pues embrión vieron Tu los ojos, embrión, claro, ajá. vio los ojos, ya se embrionaron. Exactamente. La verdad no lo sé, digamos, hay muchas cosas que es como una laguna esa ahí, y que la verdad no me atrevo a decir algo, yo personalmente no me atrevo. A menos que algún rato Dios mismo me lleve a investigar eso al respecto, o que tuvimos de algún lado que se preste y lo podemos ver, pero personalmente, o sea, los escenarios son esos, digamos, o capaz no vemos alguna cosa y el Señor nos sorprende con algo y en ese día. En todo caso, el asunto también es que estas preguntas son capciosas por una cosa y que en realidad no tendríamos que preocuparnos. A la larga son preguntas sobre las que no tenemos que preocuparnos, porque sea la decisión que sea o sea el procedimiento que sea, le corresponde a Dios y Dios es justo. Así que lo que sea que pase, no está en nuestras manos, gracias a Dios. Entonces le corresponde a él. Y sea lo que sea, pues en ese tiempo lo sabemos. Si es que en algún momento tenemos alguna idea un poco más clara, ya les digo, les comentaré. Pero si no, quedémonos al menos con esto. Que no es una cuestión que nos compete a nosotros, que nos llama mucho la atención, sí, pero que en últimas le corresponde al Señor. Ujú. Y que la decisión que él tome o el procedimiento, cómo lo haga y lo que haga, pues será santo, bueno y justo. Sí, eso básicamente. Bien, ¿qué les parece si seguimos con lo del rico? ¿Sí? Vamos al partido del 17 entonces, del 17 al 22 primero. Dice así, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó
Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una vez más, otro pasaje que es bastante conocido para nosotros. Ahora, el hermano Eric suele decir que la forma de entender esto es cambiando un poco la redacción, digamos, en la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta que le hace el Señor a esta persona rica, ¿no es cierto? Y vale, antes de ello, lo primero que aquí en Marcos al menos no se dice que sea un joven rico. Segundo, que no parece ser joven porque dice que guardó desde mi juventud. Entonces, si guarda los mandamientos desde la juventud, no puede ser joven. Entonces, era un hombre rico. ¿De acuerdo? Entonces, dice, eso primero. Ahora, segundo, la pregunta que le hacen esta de maestro bueno, ¿no es cierto? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El hermano Eric suele decir que esto se puede entender de dos formas. La una, que es como que le está haciendo un halago al Señor Jesús, diciéndole maestro bueno, y la pregunta y la respuesta es, ¿por qué me dices a mí bueno? Bueno, solo hay uno, hay Dios, es Dios. Y que la forma u otra forma de entenderlo es maestro, coma, ¿qué haré bueno para heredar el reino de los cielos? O sea, para heredar la vida eterna. Sin embargo, independientemente de las dos cosas, llevan a lo mismo. Y creo que no se contrapone, ¿ya? Creo que no se contrapone. Por lo siguiente, si yo le entiendo, y más que nada llama la atención, digamos, por la respuesta que el Señor Jesús le dice, ¿no? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Entonces no le está diciendo, ¿por qué me hablas de mí? Si fuera así, ¿no? Maestro, ¿qué haré de bueno? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me nombras? A mí me atribuyes la calidad de bueno. ¿De acuerdo? Dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y lo primero es que aquí, si nos acordamos, este pasaje al menos de no hay uno, no hay, ¿cómo es? Solo uno es Dios. ¿Ya? Puede hacer remembranza al Shema. El que escuche Israel, el Señor nuestro Dios, Dios es uno. Y ahí tal. Entonces, más allá de eso, lo que está diciendo aquí parece ser que sí, más bien lo que pude entender es que sí le está tratando de decir una lisonja, por lo siguiente, porque ¿qué no es lisonja? Un halago, pues un cumplido, ¿ya? Que le está tratando así de cepillar, como decimos acá, ¿ya? Porque fíjense la actitud en la que viene corriendo, se hinca, se pone de rodillas y le dice, maestro bueno, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, el Señor le dice, le corta, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno Dios. Y esta respuesta es extraña, si se fijan ustedes. Esta respuesta de ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno Dios. Esto está también hablando de lo que estamos hablando en el fondo. Muchas gracias. Que es precisamente de que solamente lo que estaría implícito, digamos, de entre líneas, es que solamente pueden reconocer como bueno a Dios los que son hijos. Por eso le dice, ¿por qué tú me llamas bueno? Para ti solamente debería haber uno bueno, Dios. Y a menos que te sea revelado, no me podrías a mí decir bueno. ¿Sí? Eso es lo que estaría diciendo básicamente. ¿Sí lo vemos hasta ahí? ¿Sí lo vemos? ¿Ya? Exactamente. Solamente se puede... ¿Ah? Solo pueden reconocerle como bueno. Exactamente. Los que son hijos. Entonces, ¿por qué me llamas bueno a mí? Solamente los míos me pueden reconocer como bueno, me pueden atribuir a mí lo bueno, la calidad de bueno. Tú deberías decir que Dios es bueno. No sé si me explico, o sea, todavía no tienes esa revelación de que yo soy Dios, la está diciendo. Sin embargo, le corta un poco la lisonja. ¿Por qué digo lisonja? Le corta un poco el halago. La adulación le corta. Maestro bueno, se hinca, maestro bueno. Entonces le corta todo eso. ¿Por qué me hablas? O sea, ponte en tu lugar un ratito y le dice, bueno, por último, los mandamientos sabes. Y aquí, dato interesante, ¿en qué orden le cita? Porque aquí Marcos sí pone un determinado orden. Pueden verlo con Éxodo 20 en qué orden está. ¿Y cuál comienza diciendo? el noveno. Le pone el 7, el 6. ¿7 es primero? El 3 es Ajá. el 7. ¿Seguro? Los martes es el sexto. ¿Seguro?
hurtes es el octavo. Sí, yo me sé por los dibujitos. No digas falso testimonio es el 9, no defraudes, quizás se refiere al 10. El quinto está en desorden, sí. Ajá. Entonces, fíjense, dice, ¿no? Comienza diciendo no, que dice no adulteres. Ese es del 7, exactamente. Después dice no 6. mates, va al 6, ¿no es cierto? No Después dice hurtes, no hurtes, es del el 8, ¿no es cierto? No digas falso testimonio, es el 9, ¿no es cierto? No codicies, no El no defraudes. codicies es el que le cambia por no defraudes, que es del 10, ¿no es cierto? Y después que dice honra a tu padre y tu madre, es del 5. Ahora fíjense ustedes, ¿qué parece aquí? Primero que el Señor Jesús le invierte el orden de los mandamientos. Algunos de aquí sugieren, a partir de esto, que le estaría recitando al revés del orden, porque esto supone que en cada tabla de los mandamientos estaba uno y uno, ¿ya? Entonces algunos dicen, estaba leyendo la segunda tabla, ¿no? Se comenzó con con los que se suele decir que son hacia los humanos, no sé qué, pero más allá de eso, lo que está haciendo es recitarle en un orden distinto, pero le está recitando los 10 mandamientos. Sin embargo, el que llama la atención es precisamente el no defraudes, que aquí ponen en Marcos no defraudes. Si vamos a Éxodo, dice, ¿no qué? Codicia. No codicies. No codicies en general. Aquí le está diciendo no defraudes. Exacto, ni el buey ni tal. Entonces aquí le dice no defraudes. Ahora, tengamos en cuenta eso. Segundo, que comienza a reiniciar la lista, digamos, de honra a tu padre y a tu madre. Y por lo que está, parece, o sea, la impresión que me dio es que como que dice el 20, ¿no? Él entonces respondiendo le dijo, maestro, ya no le dice, bueno, todo esto he guardado desde mi juventud. O sea, lo que me da la impresión, lo que parece es que en realidad como que el Señor Jesús dijo, los mandamientos te sabes, ¿eh? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre. Sí, sí, sí. Que como que tal vez le corta. Y por eso tal vez no sigue diciendo todos los demás. Opción 1. Opción 2 es que el Señor Jesús le dijo a propósito solo estos. ¿Ya? Por cómo está construido, por la urgencia que tiene este hombre, parece que en realidad es muy accidentado, muy interrumpido el diálogo que tiene. El Señor Jesús les comienza a indistar los mandamientos y este hombre le interrumpe el discurso, ¿ya? Perdón, José, parece que solo están cambiados debería El ser 7 y no el 6. mates y no adulteres. Ajá. Y de ahí todo está en orden. Y de ahí hasta el Entonces, también las 5, falsas testimonios, exacto, y de ahí del 10 se va al 5. Exactamente. Ajá. Muy bien. Entonces dice, él entonces respondiendo le dijo, sí, maestro, todo eso he guardado desde mi juventud. Dice, Jesús entonces mirándole, le amó, o sea, digamos, de ahí tuvo como ternurita, por así decirlo, y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Ahora, de pronto Carmita le tiene ahí el paralelo que me digo. ¿Le tiene? ¿Cuál? Puede verle cómo dice, cómo se pronuncia el defraudes, el no defraudes. Yeah. ¿Cómo se pronuncia? Apostereo. Apostereo. Postereo. ¿Y cómo se dice la palabra falta en el 21? En el 21. ¿Cuál palabra? Falta, lo que dice una cosa te falta. Ah, perdón. Es la misma, pero sin el apo. ¿Cómo dice? Es histereo. Histereo. ¿Y el otro es? Apostereo. Apostereo. Entonces de aquí parece ser que el Señor Jesús le está haciendo un juego de palabras con ese mandamiento. Precisamente porque el no defraudes es el que el Señor Jesús le reinterpreta a su realidad. ¿Sí me explico? Entonces a propósito, digamos, es que el Señor Jesús le cambia este no defraudes por no codicias. ¿Ya? Entonces le dice no defraudes. ¿Por qué? Lo que está... ¿Sí? No está bien la explicación, discúlpeme hermano. La palabra defraudar es robar. Y la palabra codiciar, eso es envidia. Son dos cosas muy diferentes. No confundamos en esa interpretación. Robar es la palabra correcta y eso está en otra versión, en la versión Casiodoro, digamos, perdón, la Nácar Colunga, dice no robar. Gracias, hermano. Con gusto. Sí, pero nada más estamos haciendo en cuenta que el Señor Jesús mismo no está diciendo no codiciarás. Él mismo está diciendo
y le cambia el no codiciar, le entiende como no defraudar. Por lo siguiente, no porque esté mal, sino porque le está interpretando, digamos así, en virtud de lo que este hombre era. ¿De acuerdo? Entonces, este hombre, y por eso le cambia, digamos así, el Señor Jesús le dice, no defraudes, o sea, no hagas ganancias deshonestas, pues, ¿ya? Que tiene que ver con el no codiciar, porque si es cierto, y es lo que decía, si vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo y en Deuteronomio, donde aparece el versículo de no codiciarás, lo que aparece ser es simplemente, o lo que aparece darnos de entender ese mandamiento, es simplemente el acto de codicia, o sea, el acto previo de envidia, digamos, de anhelar lo que es de otro. Sin embargo, el Señor Jesús aquí nos dice que en realidad ese hecho de codiciar, al igual que lo de matar, que no solo se consuma cuando la persona va y le quita la vida a otro, sino que se consuma incluso en la mente del uno cuando le desprecia al otro, este también tiene una, digamos, otra cara, que es cuando la persona no solo que codicia, sino que además, o sea, da el siguiente paso. O sea, codicia al punto de que se apropia de otro. Que eso es lo que significa este verbo de defraudar. No es solo el hecho de ponerle la trampa, digamos, de hacerle fraude, sino que el tema es de hacer, la palabra que defraudar en griego, si no estoy mal, y me corrige de pronto Carmita, es también tiene el matiz de apropiarse de lo del otro. Apropiarse de. Apropiarse de lo que es del otro, como en el sentido de agarrar, de agachar. Exacto, despojar. Entonces tiene la idea de eso. Entonces, fíjense lo que está haciendo precisamente. Es como que si alguien tiene como demasiadas cosas que él tenía es porque, como decíamos al principio, ilícitamente él las obtuvo de alguna forma, ¿no? Exactamente. O sea, si alguien tiene muchísimas riquezas es porque empobreció a otro. Básicamente. O porque tal vez las ganancias no son correctas. Por eso. Exactamente, porque no necesariamente toda riqueza es de empobrecer a otro. No necesariamente. No necesariamente toda riqueza es de empobrecer a otro. No. Hay riquezas. No. Exacto. Hay riquezas que son malavidas. Y aquí parece que está esto. Por eso es que le dice una cosa te falta. Da tus riquezas a los pobres. Es decir, las riquezas que él tenía no le correspondían. Entonces, no es el hecho de ser rico lo que está aquí criticando. Y todo por este mandamiento. Porque el éxito, como les digo, está en ver cómo el mismo Señor Jesús cita los mandamientos que él mismo dio. Pues. En Mateo sí le ponen no codiciarás. Pero aquí en Marcos, fíjense ustedes que es muy sutil en estos campos. Y además, en griego incluso se hace un juego de palabras. Porque le dice, ¿cómo es? Mes, ¿no es cierto? El no defraudes, ¿cómo dice? ¿Cómo se pronuncia? No defraudes a postereo. Era. ¿Cómo es? Apostereo. Me apostereo, le digo. Y después, y acá abajo le dice, una cosa te falta, y ese falta se dice. Ese falta se dice histereo. Histereo. ¿Ya? Entonces, arriba le dice me apostereo y abajo le dice histereo. Entonces, fíjense que se hace un juego de palabras incluso en griego. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que esto es algo muy sutil, digamos que aquí en español lastimosamente se pierde. ¿De acuerdo? Sin embargo, con todo y todo de que no sepamos griego y todo lo demás, ya llama la atención que el mandamiento acá esté con otro matiz, al que no está en Éxodo. Entonces, una de dos, o el Señor Jesús se está inventando un nuevo mandamiento de los 10, o, que es lo más razonable, está dándole el sentido junto con el mandamiento. A partir del mandamiento que está en Éxodo, le está dando en el clavo donde el hombre pataleaba. ¿De acuerdo? Por eso le dice, una cosa te falta, y le hace el juego de palabras. Dice, vende todo lo que tienes. ¿De acuerdo? Y déjalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Antes vende todo lo que tienes, dice entonces Jesús mirándole, le amó, dice. Con compasión. Ajá. Le tuvo compasión. Y le dijo. Sí. Le tuvo un amor paternal, ahí aparece la palabra agape. Es más, pienso yo que ya le eligió para él, aunque todavía estaba desordenado. Exactamente. Porque a Jacob amé, al otro no. no, o sea, ya le escogió.
Sí, Pero, dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta, date cuenta de dónde vienen tus posesiones, ¿no? Porque si nos acordamos, el primer ejemplo que Dios puso para saber cómo es que uno se salva, famoso Abraham, era rico. Tenía posesiones, tenía capacidad hasta de tener su propio ejército. El mismo Isaac, Jacob, José, llegaron a ser personas con mucha capacidad económica, como diríamos ahora. Sin embargo, eran salvos. Ahora, el asunto, y aquí es lo que nos dice, es muy complicado que alguien con amor al dinero No se escucha. Se quedó congelada la imagen, Josucito. No se escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahí No, sí, ahí sí. ahí sí. Ya. Permítame un ratito ahorita. Ya, ahora sí ya volvimos. Perdón, ahora sí. Ya, ahora sí ya volvimos. Entonces, fíjense, lo que estamos viendo acá es precisamente una persona a la que Dios ya le depositó su amor, sin embargo, le dice una cosa te falta hacer. ¿Cierto? Te falta hacer. Vende todo lo que tienes. Ahora, fíjense ustedes, el Señor no solamente pone aquí el énfasis en el hecho de, digamos, lo que normalmente se suele decir es que Dios tiene algún tipo de pleito con la riqueza, alguna cosa así, pero lo que está pasando aquí es mucho más sencillo. Es una persona que estaba pecando. O sea, que no era el hecho de ser rico, es que estaba faltando un mandamiento, que no se daba cuenta, ¿ya? Y que tal vez por el apuro y todo lo que sea, por la emoción o lo que sea, estaba intentando que Dios le dé alguna prerrogativa, alguna cosa así, un beneficio, ¿no? Y tal, porque maestro, bueno, todo lo demás. El Señor le dice, no, desde aquí primero te falta, no te das cuenta que estás faltando un mandamiento. Una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes. Todo lo deshonesto. Acuérdense que eso precisamente, Mateo mismo nos recuerda que hay un caso semejante con Saqueo, que Saqueo también tenía unas ganancias deshonestas. ¿Cuál fue el resultado? ¿Quedarse en la pobreza? No, devolver lo que había robado. Y ya está. Y eso es lo que le está diciendo aquí. A diferencia de Saqueo, a este le cuesta. Ajá, vende todo lo que tienes. Entonces, al parecer, todas sus ganancias habrán sido fraudulentas. Entonces, fíjense ustedes. Y dáselo a los pobres. Y ven y siguen. Entonces, la cuestión es que, al parecer, el hombre tenía muchas ganancias deshonestas y lo que merecía es que el hombre se despoje de todo para que aprenda, digamos, si la verdadera riqueza o alguna otra cosa de lo que hablábamos antes, supervivencia mínima, si se quiere, o sea, con lo suficiente o que con el Señor no falta nada, etcétera. O sea, lo que esta persona tenía era una perspectiva muy terrena. Ya está, eso es todo. Y que por tener esa perspectiva muy terrena, defraudaba a la gente y con eso hacía sus ganancias. Eso es todo. Por eso es que el Señor aquí le dice, según Marcos, ojo, en Mateo lo relatan de una manera un poco distinta. ¿Ya? Pero aquí en Marcos, especialmente considerando, como les digo, ¿no?, que Marcos fue el primer evangelio que se escribió y que considerando que somos los primeros que estamos leyendo esto, es como seguramente lo estarían entendiendo. ¿Ya? ¿Qué es esto? Ahora, además, resulta que este pasaje no es tan importante por esto, sino por lo que sigue, por la explicación que da el Señor, que plantea una imposibilidad. ¿De acuerdo? Además, que fíjense ustedes, aquí lo que está diciendo, hay otra perspectiva, perdón, bueno, antes de continuar, nuestro hermano Digno estaba levantando la mano. Hermano Digno. Sí, hermano Josué, muy buenas noches. Ya, yo Bueno, pienso que al ubicar el Señor los mandamientos en este desorden, digámoslo, ¿no? Y pone defraudar, no defraudes o no decepciones, que también es equipara, ¿no? No decepciones. Yo creo que esto va más allá, este texto va más allá, lo que en verdad nosotros queramos entenderlo, porque para mí es como que el Señor se adelanta, no defraudes, es como que el Señor se adelanta para en un momento dado cómo va a reaccionar este hombre. Mire, que a pesar de que él le dice, no, yo desde pequeño sabía los mandamientos, ¿no? O los practiqué, bueno, pero dice que mi Señor lo miró con ojos de compasión al escuchar que él ya había
sabía de estos mandamientos. Pero sin embargo, cuando él le dice, no atesores aquí en la tierra, vende todas tus posesiones y tendrás tesoros en el cielo, ¿no? Ya. Pero él, ¿cómo se siente este señor? Se siente muy triste, muy afligido, porque justamente estaba con el dios del dinero, digámoslo así, y eso le dolió a él le dolió personalmente. Entonces, ahí nuestro Señor ve que lo defrauda. Ahí sería que está ese mandamiento, no defraudar. Y este hombre inconscientemente defrauda al Señor y sigue con lo material. Se va. No prefiere hacer riquezas en el cielo, sino que a él le dolió muchísimo tener que vender sus riquezas y él muy fácil, muy conformista, ¿no? Yo me quedo nomás con lo que tengo aquí en la tierra, ¿no? No aspiro a tener allá en el paraíso. Entonces, por eso yo lo veo que este texto guarda algo muy importante que nosotros no lo alcanzamos a ver, pero puede llegar a eso, mi Josué, de que mi Padre Celestial, al ponerlo así en desorden, y mire que lo pone de penúltimo, aquí textualmente está de penúltimo, no defraudar, no decepciones, y este Señor lo hace. Lo decepcionó a pesar de conocer los mandamientos, decepcionó a nuestro Padre Celestial. Ese era mi Josué. Muy bien, exactamente, hermana Lidia. A ello mismo vamos. Entonces, fíjense que, por eso, digamos, las palabras del Señor Jesús son muy acuciosas, digamos, a lo que Él quiere decir. No le da la lista por darle la lista. Y las formas que hacen son, o sea, cómo lo haces intencionado. Además, hay una cosa que también es interesante según cómo lo relata Marcos, y es que al parecer este diálogo es privado con el hombre rico y Jesús. Porque a partir del versículo 23 es cuando dice, entonces llamó a los discípulos, ¿no? Mirando alrededor dijo a sus discípulos, parece ser que este evento con el joven rico, con el hombre rico, pues, es privado entre ellos. Y después seguramente el Señor les contó lo que sea, pero es una cosa muy privada entre él. Por eso es que dice, ¿por qué me vienes aquí primero a alabarme a mí? Punto uno. Segundo, si quieres hacer algo, acuérdate de los mandamientos. Esa es la advertencia una, ya es, acuérdate de los mandamientos. Es decir, oye, hazte una auditoría pequeña. No te digo por todos, comencemos por los 10, ni los 10, 6 primeros, o 6 de los 10. ¿Ya? Y el otro dice, sí, todo lo he guardado, desde mi juventud. El Señor Jesús le dice, no. Como hablando en nuestro lenguaje, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Qué me haces si te digo que no? Una cosa te falta. O sea, por así decirlo, ¿no? Como que si le estuviera diciendo, de los 6, uno te falta. De los 6, uno te falta. El de no defraudes. Ve y vende todo lo que tienes. Se entiende porque habrás defraudado. Pues es que él se va triste porque le pone el asunto en donde le duele. Pone sal en donde le duele. Entonces el hombre dice, o sea, se sobreentiende, ¿no? Se intuye que la reacción del hombre es porque tendría razón y se va triste porque tenía muchas posesiones. Una cosa más, Josucito y hermanos, es Sí. que como el Señor sabe todo, cuando Él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Él como que está apropiándose de una virtud de Él, de que lo hizo y por tanto tiene algo ganado. Aunque no hay un mandamiento en sí que diga, todo rico venda todo lo que tenga y dele a los pobres así explícitamente, sin embargo, cuando hay aquello de no defraudes, hace suponer que este joven a lo mejor también adquirió su riqueza a través de este mecanismo. Exactamente. Y por otro lado, aquello del defraudar no solamente se refiere a asuntos económicos, a obtenerlo por medio de violencia ni nada. Se puede defraudar sentimentalmente a alguien, se puede defraudar un amor, se puede defraudar una fidelidad, se puede defraudar de muchas formas también. Pero el Señor, más allá de eso, le dice, mira, una cosa te falta. Has cumplido sus mandamientos, sí, pero hay una cosa que es superior a ellos.
Y le dice, vende lo que tienes y dale a los pobres. Y le añade lo que no le añadió a otros que querían seguirle. Y le añade y le dice, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Es decir, le está ya ahí diciéndole, mira, tú vas a perder el tesoro al que te aferras aquí en la tierra, pero vas a tener un tesoro superior, que este joven no le valoró, no craneó ese momento, no pensó que el Señor le estaba pidiendo que se despoje de un tesoro pasajero y a cambio le daba un tesoro eterno, que él no supo pensar, inteligenciar sobre eso, y le pasó por alto. Y además el Señor le dice, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando a tu cruz. O sea, le invitó a caminar con él. Cuando otros hombres recibieron un milagro, te voy a seguir. No, le dice, no me sigas, anda y cuenta a tu familia y cuenta a todos los otros. Pero a él le invita a seguir. Le ofrece a cambio del tesoro, que no es que lo iba a despilfarrar, sino que tenía que dar a los menos necesitados. Le dice, y tienes tesoro en el cielo. O sea, le estaba cambiándole quizá por así decirlo, una piedra por un lingote de oro. Pero el hombre, como estaba con esa mentalidad, no supo valorar, apreciar y lo dejó. Y más bien por otro lado, cuando el Señor le invita a que le siga, él más bien se va por otro lado y triste, y triste. Entonces ahí ya se ve que la intención de él, que al comienzo manifestó, le dijo, maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué? Dicho de otra manera, si el Señor Jesús le decía, mira, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y bien y sígueme. Y tienes tesoros en los cielos. Respondido directo. Él no quiso realmente, o sea, su pregunta no fue directa con el ánimo de hacer, sino que lo que quiso es a lo mejor obtener de él, que quiso obtener de Jesús, a lo mejor que le diga, oye, ya has hecho buena parte, ¿no? Ya has hecho buena parte, ya estás a las puertas de la vida eterna. O que quiso obtener alguna felicitación del Señor y todo. Pero el Señor le confronta con algo más profundo. Ya has cumplido los mandamientos, pero te estás aferrando a una. Amarás al Señor te Dios sobre todas las cosas y todo. Él amaba más sus riquezas, que lo demostró. Le dijo, vende todo y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Le estaba cambiando. Tampoco lo aceptó. Y le dijo, y ven, toma tu cruz y sígueme. Hasta le invitó a que camine con él, pero tampoco le entendió. Y por el contrario, solo pensó en sus bienes y se fue triste. ¿Cuál es la conclusión? El mensaje del Señor hay que entenderlo, procesarlo y aceptarlo. No hay lugar para discusión ni ninguna cosa. El Señor, cuando nos llama a algo, hay que hacerlo, tal como Él lo dice. No al gusto de uno, sino conforme es su voluntad. Así es. Y en pocas, digamos, lo que tenemos que también tomar en cuenta acá es que el Señor Jesús lo que le estaba haciendo era una auditoría de los mandamientos, de los básicos, de los fundamentales. Y el hombre creía estar cumpliendo todos los que hasta el momento le enumeró, y resulta que no. Eso básicamente. Ahora bien, entonces fíjense ustedes, le dice, ¿no? Vende todo, ¿no es cierto? Dale a los pobres, tendrás tesoro conmigo y tal. Ahora, lo que me quedó la duda aquí es una cosa. Nosotros suponemos que el hombre se fue, digamos aquí, el mandamiento es, ¿no es cierto? Vete, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme y tal. Ahora, resulta que si nos ponemos un poco textuales, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué nosotros suponemos que el hombre no lo hizo? Porque se corta el relato. Se corta el relato. Pero si somos muy textuales, el hombre hace al menos lo primero que le dice, ándate. Y el hombre se fue. Pero no a vender lo que no dice nada, no dice que no lo vendió, solo nos dice que se entristeció, eso no dice que no vendió. O sea, si me pongo muy textual,
No dice que no vendió, Ni que sí ni que sí vendió. Pero se puso triste. Se puso triste. No, No lo sabemos. desde que solo se puso triste, pero sí lo vendió. Puede Ahora, ser. perdón, Solo se marchó. Exactamente, puede podemos ser. colegir de lo que dice más abajo el Señor, que sí sabía lo que él iba a hacer. Nosotros no Puede ser. sabemos. Él dice, ¿no? Y dice, Pero para y dice Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Ajá. Porque cuando uno se entristece, Sí, pero porque también el relato. Sí, pero también el relato dice, y te concluye diciendo, pero para lo que los hombres es imposible, para Dios sí es posible. porque sí han habido casos de gente como el mismo Zaqueo, Exactamente. porque sí han Entonces, por habido eso, casos en donde un toque del Señor provocó en que él exactamente. asuma una responsabilidad social, digamos. Si a alguien le he perjudicado, se lo devuelvo cuadruplicado. Así Y es. dice, no, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ajá, así Y el es. Señor le dice, hoy ha llegado el reino de Dios acá. Hoy ha llegado la salvación. Exactamente. Exacto. Pero la pregunta es, ¿por qué suponemos que no lo hizo? Si el relato no lo concluye. Porque Yo no En les el podemos digo, hablar de él 23 más. está diciendo, Una parábola. ¿ah? En el 23, no, a ver, si somos textuales, el relato no dice ni que vendió ni que no vendió. pero está diciendo, a ver, está diciendo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Ahí dice, el Señor dice esa frase en vista de que el rico dio la espalda y se marchó. Entonces, el Señor llegó a esa conclusión, lo difícil que sería para los Exactamente. ricos dejar sus riquezas terrenales para llegar al cielo, ¿no? Ahí Ajá, está diciéndolo. muy bien. Pero fíjense ustedes que hay algunas cosas. Y resulta que el texto nos dice que el Señor Jesús le amó. ¿Qué hay con eso? Entonces, sí, por eso lo amo. Le amó. Y ahí aparece la palabra ágapos. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué hay con esto? Ahora, si nos ponemos así, sin más, o sea, cambiando solo por explorar la otra opción, o sea, nosotros siempre aprendido, hemos dicho que, y hemos supuesto, porque no lo dice, hemos supuesto que el hombre no lo hizo, porque tenía muchas posiciones y se fue triste. Pero eso no significa que no lo haya hecho, porque con todo el dolor del alma, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿o no? ¿Me explico? O sea, los sentimientos de la persona no median para que una persona pueda cumplir lo que el Señor le dijo. Y ya les digo, si al menos me pongo así muy textual, ya que puedo estar mal, no digo que deba ser así, pero si solo lo barajamos así, el Señor le da un mandamiento: ándate, vende todo lo que tienes. Y lo que aquí el hombre se va, lo que dice es que el afligido por esa palabra se fue. Triste, pero al menos comienza con el mandamiento. O sea, lo que a mí me pasó por la cabeza es que pudo haber sido, no les digo que lo hizo, pero pudo haber sido que fue el comienzo para. Y que al menos a partir de la reacción inicial de este hombre, porque se topó contra la dura realidad de lo que es vender todo, ¿ya? Especialmente cuando se tiene un montón, ¿de acuerdo? A partir de eso, manda el Señor todo lo que creo que ya veremos la siguiente semana, porque ya es un poquito tarde, ¿cierto? Respecto de esto de lo que es posible para Dios y lo que es imposible para los hombres, ¿de acuerdo? Entonces, quedémonos con esto, digamos. Primero, que el Señor Jesús no se deja con halagos y todo este tema, sino al grano, digamos. Y segundo, que el Señor Jesús, con la vista espiritual que como Dios tiene, ¿no es cierto?, le dio en el clavo en donde el hombre flaqueaba, que era en el tema de, como ponen aquí, no defraudar. Si somos más precisos, el mandamiento de no codiciar materializado. Básicamente, ¿no es cierto? El mandamiento de no codiciar materializado. El hombre pensó que no, que todo andaba bien. El Señor Jesús le dice: revísate bien, ¿no? Algo te falta y es vender todo lo que tienes, porque posiblemente lo que tenía era adquirido de una manera fraudulenta. O sea, materializaba su codicia. Así como tal, ¿no es cierto? Y el hombre se va, ¿no es cierto? Hasta ahí el relato. ¿Qué hemos aprendido de acá?
que primero, como método, que es lo que siempre digamos, les hago el énfasis, ¿no? No demos por supuesto lo que está aquí. Y a veces es bueno, y digamos, porque el texto está, independientemente de la versión, en la traducción que lo veamos, el texto está. Cambiarán algunas palabras, cambiarán algunas cosas, pero la idea es la misma, ¿ya? Podemos cotejarla con muchas traducciones, con las que queramos, vamos a llegar a la misma conclusión. Entonces, no es un tema de traducción, ¿no es cierto? Ahora, el asunto es que el método, como les decía, nos invita, y como en estos pasajes, a ser muy detallistas y a no leer el texto con el presupuesto de ya sé sobre lo que va. Que si ustedes recuerdan todo lo que hemos leído, lo que el Señor nos ha permitido ver es que no necesariamente tengo que leerlo con los mismos ojos que leo siempre, porque puede ser beneficioso para mucho, pero si es que solo me quedo así, me puedo estar perdiendo de muchas otras cosas. ¿Ya? Entonces, fíjense, ya les digo, al menos les planteo esto, para que lo pensemos, ¿de acuerdo? ¿Y qué tal si nosotros supusimos mal? Porque si somos muy textuales, no dice que el hombre no haya vendido. Lo que no lo vendió y demás es suposición más bien nuestra, que parece que el texto da razones para pensar que en realidad no lo vendió, pero pensemos, pensemos, como para pensar fuera de lo que siempre se ha dicho, no por otra cosa, sino para precisamente generar un diálogo con la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, para que cuando leamos esto, el hombre es rico, ya sabemos, las riquezas, las obras, lo que sea las riquezas no se puede servir a Dios y al dinero, ya está. Entonces, no necesariamente, sino que tomemos, digamos, con la seriedad que se corresponde, este texto en específico, y después ya la siguiente semana que Dios lo permite, y si no Dios no viene antes, lo vemos acá, y si no allá en la Nueva Jerusalén le preguntamos él directamente. ¿No es cierto? Pero básicamente eso. Más que nada la idea es que notemos los detalles, como este no defraudar, este tema de que no dice que era joven, cosas por el estilo. Sin embargo, miren que aquí en mi Biblia ponen el joven rico y en el texto nunca se dice que sea joven, al menos en Marcos. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay algunas cosas así. ¿De acuerdo? Ahora, dicho todo esto, ¿qué les parece si lo dejamos hasta ahí? Con esta, digamos, con esta pequeña tarea, si se quiere, de poder meditar al respecto, y ya la siguiente semana lo terminamos con el resto de este pasaje y de pronto un poco más. ¿Sí? Eso básicamente. Quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Si no, podemos ir terminando la grabación por ahí. Ok, bendito Dios.